vivo el stream, ¿eh?
Oli, yo estoy muy bien. Creo que, creo que no te escucho, ¿eh? A ver, sí, ¿Qué no tal te ahora? ¿Qué escuchas. tal ahora? ¿Ahora sí me escucharé? ¿Sí? ¿No? A ver, sí, Ya, ok, excelente. sí, ya te escuchas. Pues, hola, ¿verdad? A nuestra querida audiencia, bienvenidos al stream del día de hoy. Marxicans, episodio 16. Tenemos un temazo. Eh, el temazo es... Oh my god. Es Floydismo, por favor. Ah, ok. Ah, gracias. Ebrard Ajá. renuncia, renuncia a Morena y tenemos confirmación de nuestro equipo de corresponsales en Colombia Ah, de que acaba de fundar una guerrilla urbana. Concretó una alianza con las FARC en las FARC. para poder sumarse a este movimiento revolucionario y retomar la candidatura por la fuerza. O bueno, la coordinación de la Ajá. cuarta transformación por la fuerza. Por la fuerza, sí, patria o muerte, Ujú. dijo, ¿no? Algo así gritó de Básicamente. que, escuché en su stream. Ajá. Sí, Bueno, sí, en su Twitter. sí, creo que la próxima vez que hagamos un chiste así estaría muy, muy chistoso porque una vez en un stream de Mike Watson, Ujú. hablamos de este, de este senador de Texas, ¿no? El de que es Dan Crenshaw. Otro payaso. No, sí, Dan Crenshaw. Ajá. El del el pirata. El pirata, sí, sí, sí. O No, sea, el del ojo tuerto. él no. O sea, él Ah, ok. también, él es característico de esto. 100%, Sí. porque lo personifica. Y tiene hasta sus edits que los puedes googlear y están ya. Pero este otro güey, el am, que todo el mundo decía que era el asesino del zodiaco. Ojalá. Se No me llama acuerdo. Ted. Ted algo. Ted algo. Vamos a Ted buscar. Cruz. Ted Cruz. Gracias. Ted Cruz. Ya. Creo que Ted es de Cruz. Florida. Florida. Gracias. Gracias. Sí. Bueno, Ted Cruz. Me pongo mute al stream porque me estoy empezando a escuchar y el feedback me va a distraer. Am, Ted Cruz, le hicimos un Photoshop estilo Big Boss. O sea, como el que te digo que tiene ya Ahí. Dan Crenshaw, Está ¿verdad? todo, Simón. Ajá, así que yo Ujú. creo que la próxima vez que hagamos un chiste de Marcelo Ebrard, yo me comprometo, mira, aquí Hay manda que alzada, preparar edits. me comprometo a Sí. preparar un edit de Marcelo Ebrard como Big Boss. Jalo. Para el próximo stream tenemos un edit de Marcelo Sí. Ebrard como Big Boss. Ok, bueno, ahora sí, vamos a empezar con los temas, ¿no? Con la Sí. realidad, esa fue la fantasía, este, fue Sí, la pues realidad. básicamente Marcelo ya se veía venir, Ajá, ya hasta se sabía, hasta nada más por las reacciones que mandaba en Twitter, bueno, por sus tweets más bien, pues que el güey vio que la balanza no estaba a su favor y entonces pues empezó a buscar alternativas para tratar de pues desestabilizar el proceso, ¿no? Y hacer lo que fuera necesario para salvar a esta compañía. No, pero sí. Entonces, básicamente renunció como al proceso porque dijo, no, nos estoy haciendo una mala jugada. Eh, ¿Qué digo? Creo que, o sea, de cualquier forma tiene razón porque pues los dados estuvieron siempre cargados a Claudia. O sea, desde el momento en que AMLO dijo es ella y después dijo ya no voy a decir nada porque luego me regañan, pues ya, o sea, desde el primer momento en que ya tenía la aprobación de AMLO, ese momento fue en el que se definió completamente la candidatura.
Ujú. Aun y cuando sabíamos todos pues, que la pelea estaba entre Claudia y Marcelo, ¿no? Que pues eran básicamente los dos punteros. Y Claro. decir que era una pelea interna, pues digo, a pesar de la diferencia muy amplia, eh, pues sí era una pelea, ¿no? Entonces, Marcelo lo que estaba tratando de hacer, pues era ganarse el voto morenista. Porque pues el voto opositor, digamos, en cierto sentido ya o sea, tenía un apoyo de ciertos sectores opositores. Entonces, Claro, porque es hombre blanco ujú, y licenciado. claro, sí, el licenciado, este, y pues bueno, en fin. Se apellida Entonces, Ebrard, por favor. Mientras más Ebrard, difícil de ¿qué? pronunciar es tu apellido, más Ebrard reconocimiento te mereces. Casaubon. O sea, sí, el vato es afrancesado, ¿no? Este, es como Macron. Seguro Ojo. son familiares. Sí, Eh, seguro es Oye, si viste que Justin Trudeau es el hijo ilegítimo de Fidel Castro. Excelente teoría de sí, conspiración, ¿verdad? sí, Clásico. Yo sí. siento que ahí ha de haber algo, ha de haber algo también. Sí, ustedes se Entre parecen así. Trudeau, Ebrard, Fidel, Castro, ¿sabes? Las FARC. Nah. Esta canción tiene copyright. Espérate, ¿qué está pasando? Nos van a tronar, ¿no? Esta canción no tiene No. copyright, ¿no? Según yo la elegimos precisamente porque no tenía copyright. Bueno, ok. Kavinsky, no nos demandes. ¿Es Kavinsky esa? A ver. Kavinsky es Kavinsky. Ah, Es que no estoy están escuchando viendo tanto. todo el tras bambalinas del stream, lo siento. Es Sí. que tenemos nada más una ventana. Am, sí, es Nightcall de Kavinsky. Ah, ok. Pues mejor entonces ponle pausa. Sí, déjame Es que pongo, según yo era de copyright free music. pongo copyright free lo-fi. Ya sé qué voy a poner. Espero que no nos demanden, pero. De que Nintendo Lo-Fi. Ok. Entonces, A ver. am, Marcelito Ebrard, ¿por qué tenemos su Twitter abierto? ¿Qué vamos a ver aquí? Número uno, no escucho la música. No escuchen la música, está No, muy bajita. sí. Ya, ya lo escucho. Creo que sí está bien, ¿eh? Sí. Déjenme, miren, para que no nos Perfecto. acusen de estar robando contenido y nos den trato justo, les voy a poner aquí está ¿Qué nos vas a poner? la fuente en el chat. Ah, Pueden dar clic out. y escuchar lo que estamos escuchando ahorita. Es correcto. Muy bien. Entonces, Continuemos. vamos a analizar un poquito aquí de sus tweets. Sí, dale más abajo. Mira, antes de ese, ahí está. O sea, abajo, abajo, El ¿verdad? de. O sea, no, abajo del video. Perdón, arriba. O sea, ya súbelo. Ahí, ahí está. ¿Este? El que está abajito del video. Este. Mira, Simón. Agradezco profundamente el compromiso de quienes nos han representado en todo el país. Conmovedor su esfuerzo frente a condiciones muy adversas. Por iniciarse el conteo, nuestro objetivo es defender a carta cabal el voto libre, entre paréntesis, boletas en encuesta, de la ciudadanía. Ok, esto fue el 5 de septiembre a las 3:13 de la tarde, Ujú. o sea, martes, fue el martes. Y luego, si nos vamos al video, ahí ya es cuando se vaticina todo. Ustedes no lo pueden creer. Usaron a la policía hace unos momentitos. Compañeras, compañeros, informarles que aunque ustedes no lo puedan creer, A ver. usaron a la policía hace unos momentitos para impedir que nuestra representación pudiera estar en el conteo de las boletas que hemos estado revisando toda la tarde, toda la noche y hasta este momento. O sea, no vamos a estar presentes en el conteo con el uso de la fuerza pública contra Malú Micher,
Jimena Escobedo, el diputado Manuel Reyes y otros compañeros que estaban ahí. Hay testimonio de esto. Imagínense nada más, solo por proponer nosotros que debe reponerse el procedimiento por las graves inconsistencias que hay en todo el proceso, pero sobre todo en las urnas. Pedimos que hubiera boletas para eso. Ahora resulta que la respuesta es la policía. Cada día se parecen más al PRI de antes. Qué tristeza. Compañeras, compañeros, informarles que aunque ustedes no lo puedan creer, Cada vez se parecen más Al al PRI de PRI antes. Pues, no sé, siento que alguien con las iniciales V y Lenin, ¿verdad? Alguna vez dijo, sí, no sé si me sigues, el libro que acabas de comprar, ¿no? Ok. Ok. Cuando ¿Está de leas el libro que revolución? acabas de comprar, hace un Ujú. argumento muy entendible de por qué la burguesía siempre acaba de que comiéndose al Estado. O sea, el Estado, mientras que no sea el proletariado organizado para su propio fin, va a Ujú. acabar, dice Marcelo Ebrard, pareciéndose al viejo PRI. Ujú. Entonces, básicamente, el viejo PRI son todos los políticos, toda la clase política. El Morena, o sea, si Marcelo Ebrard hace un MC2 o Morena 2 o PRI Ujú. 2 o PAN 2, no sé qué quiera hacer Marcelo Ebrard, y gana, ese partido, algún pendejo va a ser igual que Marcelo diciendo lo mismo. Y va a tener razón. Que Ajá. Morena 2 se está pareciendo otra vez a Morena. O sea, chiste ahí que hice. Ajá. Pero, ajá, o sea, me entiendo, me doy a entender Sí, que sí. lo que hay que cambiar no es el monigote que elegimos. O sea, Claudia, Ujú. Marcelo, hasta Noroña, güey. Ajá. Noroña es pueblo, eso es cierto. Sí. Pero, pero eso no te garantiza nada. Eso no te garantiza nada bajo el yugo de la máquina de la burocracia capitalista. O sea, porque el capital. Y eso, vas a ver, Lenin te lo va a decir y vas a estar de que. Creo que estoy tratando de citarlo textual. Dice que el modo de gobierno preferencial para el capitalismo es la democracia republicana. Y donde está la democracia republicana, el capitalismo se va a asentar en lo profundo. Y de ahí se va a enraizar y se va a hacer uno con la democracia republicana. Mm. Para que, bueno, es que tú no estás en el grupo de Aleteo, de memes, y de verdad no deberías, porque te digo, es puro white chican. Sí. Ajá. O sea, Es suena. peor, O sea, es cada vez que me dan ese peor, grupo es de que. pero te voy a decir, Matienzo va a las. No es por doxearlo, pero Ujú. nuestro amigo Matienzo va a las reuniones, él físicamente, de Aleteo. Y lo vi yo ahí físicamente en un debate de Aleteo. Increíble. Así que si quieren ustedes, audiencia, algún día ir a presenciar físicamente a mí o a Matienzo, pueden ir a uno de estos debates de Aleteo dentro del TEC de Monterrey. Tienen que ser alumnos, ¿verdad? Para poder hacer eso. O invitados, o quiera dejar papelería. ¿Sabías que sí? No, no voy a decir nada más. Hacks para entrar al. Bueno, pues sí, o sea, simpatizo mucho con Marcelo y probablemente sí se la están poniendo muy sucia la jugada. Pero, pues, eso va a ser el caso. O sea, cualquier partido va a tratar de amasar sus. O sea, de hacerse amigo de los buenos burgueses. O sea, me explico. O sea, ¿a qué más Claro. puede aspirar Sí, sí. un partido Pues, político en esas condiciones? ahí tenemos el caso, por ejemplo, de que también hace poquito se acaba de revelar que uno de los operadores políticos de Claudia Sheinbaum tiene denuncias de acoso sexual. ¿No? Y se ha pegado muchísimo. O ¿Quién sea, se hay que nos, se nos crucificarlo, unió? hay que Café. crucificarlo, hay que Sí, crucificarlo. En la calle, a de crucificarlo. preferencia. Sí, básicamente. Esa es la Es la solución, realidad. esa es la solución. Sí. O sea, a Hola, ver, Café. ¿quién no Hola, hablas?
¿Alguien se ha ¿Me puedo conectado? hablar? Sí, claro, por favor. A la madre, ¿sí me escuchó? Claro. Sí, Acá. Qué loco. Bienvenido al de que stream, estás en Café. cabina, Sí. Bienvenido a la llamada en ¿alguna vivo. petición de una ¿Alguna canción rolita que te quieres gustaría escuchar? escuchar? No sé, una mañana de Café Tacuba, yo qué sé. La tercera internacional, ¿no? Sí, sí, sí. La internacional socialista mejor. ¿Qué tal, Café? ¿Tú qué opinas? ¿De qué? ¿Del Marcelo? Del Simón. Marcelo y del yugo con el que somete la burguesía a la clase política. Pues yo, yo diría que la burguesía es la política. Claro, claro. Pero hay O sea, distinción, ¿verdad? O sea, un no- empresario y un político son burgueses, pero son dos tipos de burgueses, ¿verdad? o sea, sí son burgueses, pero dime un político que no sea burgués. Noroña es pueblo. Noroña es Bueno, No, la verdad pueblo. no sé, la verdad no sé. No o sea, sé. El yo Mijis. creo que con su salario ha de hacer más de 100,000 pesos con lo que les pagan a los diputados. Así que, pues pueblo dice, Es pueblo cromado, güey, es pueblo cromado. pueblo cromado. ¿Quién Sí, de aquí es AF? Esa F. presente. Sí, aquí es Ah, ok. ¿Del WhatsApp o qué? Sí. Ah, Tú muy eres bien. del grupo de WhatsApp de... no sé cómo se llama Marcelo ahora. Ebrard Copium Dem. Sí, Sí. Ah, muy bien. Excelente. Me da gusto saber que tenemos audiencia de ese grupo. Bienvenido. Y no audiencia nada más, sino Sí. participantes. Sino participante ya, sí, sí, sí. Es un nuevo servo que estamos intentando, ¿eh? También hacer más participativos a las audiencias. Así Bien, que bienvenido seas, camarada. gracias. Muy bien, pues siéntate libre de seguir participando, ¿eh? Igual podamos continuar Con el con tema. el Con estudio de sí, con el tema de Marcelo. Em, Y aquí tenemos un poquito de pero pues sí, evidencia. básicamente ujú, de la violencia, del uso de violencia por Claro. parte Dice, Malú del Mitchell gobierno de la CN. fue golpeada por la policía de la CDMX solo por querer pasar a acreditar a nuestra representación en el conteo. Ella es orgullo de nuestro movimiento. Repudiamos el uso de la fuerza en su contra. Jamás pensé vivir algo así en mi propio partido. Y luego tenemos un video arriba, ¿verdad? Estos son los gafetes. Estos son los oficiales. No. Yo tengo los gafetes. Sin gafete no puedo entrar. No me dejaron entrar. Nada, nos agobiaron. Y no nos dejaron pasar. Estos son los gafetes. Estos son los oficiales. No nos dejaron pasar. Qué lamentable. Pues desafortunado, pero ninguna sorpresa aquí. Así es. Lamentable. Mm, bueno, y después de eso, mira, esta fue antier. Dice que no ha estado en mi objetivo una candidatura independiente. Considero no es la vía para contribuir al futuro de México que anhelamos. El lunes sostendré encuentro con nuestros compañeras y compañeros de todo el país y resolveremos a pasos a seguir. Les mantengo al tanto. O sea que El lunes sabremos el más. lunes, que es 11, lunes 11, lunes 10. No, es el 11. Pues sí, habremos noticias, habrá noticias para ver qué pedo.
¿Tú qué crees? Yo no sé si se vaya a AMC. La verdad es que creo que, o sea, sí, definitivamente es muy lamentable que se le hayan hecho esta mala jugada. Y como decía al principio, pues, o sea, era prácticamente el destino, eh, desde que AMLO sentenció que era Claudia, este, que Marcelo no iba a poder, ¿no? Sobre todo porque, pues, es de los que están más asociados, o sea, los morenistas creo que es de los que están más asociados a los grupos opositores, ¿no? En ese sentido. O cuando menos de los perfiles más con los que el sector opositor empatiza más, ¿no? Sí, como este otro chavo, el que está Yo en... creo, Ajá, ¿tú crees? no, yo creo que al final podrá terminar estando en Movimiento Ciudadano. O sea, sí lo veo más viable, pero creo que lo mejor, creo, al menos a lo que veo, para su propia carrera política, pues habría sido que se quede en Morena y que negocie un puesto, una secretaría, ¿no? O sea, porque creo que la verdad, y te lo comenté antes de empezar el stream, o sea, tenía un buen proyecto, o sea, tiene buenas visiones sobre política internacional, política económica, este, y ciertos puntos interesantes sobre el desarrollo social, ¿no? de México, que lo expone mucho en su entrevista con Rusarín, la segunda parte, Ah, me la comparto que en les el recomiendo a todos stream. que la revisen. Aquí la Sí, tenemos, pero este, no la vamos a ver. Me disculpa. sí, Ahí se las pongo en el chat. es una hora. Pero sí la recomiendo como quiera. O sea, digo ya, los que no es y whatever. Pero está interesante de cualquier forma como conocer sus visiones políticas, eh, qué es lo que opina sobre ciertos temas muy particulares. Pero bueno, pues sí, y así como sentencia este Monero, este AMLO decide jugar con la muñeca Claudia y el muñeco se queda con la esperanza y el deseo de ser el elegido por el presidente AMLO God. Pues a fin de RIP. cuentas el pueblo es el que manda, ¿no? O sea, como te decía ahorita el comentario sobre Lenin, ese es un partido burgués. Y Ujú. pues los burgueses van a determinar quién es la persona que los va a representar. Pero lo que nos debería concernir a nosotros a fin de cuentas es quién está ahí metiendo ¿cómo se dice? La, la llave, o sea, la llave para apretar y aflojar, una llave. La llave en los engranes, Ujú. ¿sabes? Del sistema. Así como, en mi opinión, AMLO hizo con el proyecto del Tren Maya. Y el tren del interoceánico que va a poner en el istmo de Tehuantepec. Ujú. O sea, esos proyectos Está muy basado. son... Exacto, o sea, son basados. Y son basados exactamente porque avientan una moneda al aire de que sobre el futuro de la región. En vez de que la región siga, o sea, ahorita lo único que se ve en el mundo y que se analiza en el mundo, especialmente en el occidente y en el primer mundo, es y Zizek lo dice, ¿no? Este lento descenso hacia el abismo, ¿no? Así de que una picada lenta y ¿cómo decirlo? Que la vemos suceder en cámara lenta casi casi, ¿no? O sea, pero que la disfrutamos cada momento, ¿no? El primer mundo, pues, no sé si viste este meme que compartieron, creo que Memazapanes, no sé, alguien, de que decía de que, bueno, Chairo inmundo, lo admito, el cambio climático es real, ¿cómo lo detenemos? Y era Peter Parker, ¿no? Vestido de Spider-Man en Spider-Man 2, en el clímax de Spider-Man contra el Doctor Octopus. Y Alfred Molina le dice, es demasiado tarde.
no se puede detener, como o sea, de la máquina, ¿te acuerdas? Ajá, Sí. y ya, pues Ya. la cara de que, pues sí, efectivamente, o sea, en el occidente se cree y se afirma que pues ya lo que está hecho, o sea, lo hecho pecho, ¿no? Como diría Harry Potter. Lo Terrible hecho doblaje. está. Es que es un terrible doblaje. No sé si has escuchado el doblaje de Harry Potter 1, pero tiene unas frases, ¿Español-castellano? no sé, creo que del español latinoamericano, hasta ese, tiene de que Ah, unas ok. frases de verdad, que te rascan la cabeza. Como, ya ves esta escena donde se conocen en el tren, y están sentados los tres, Ah, sí. y Sí. voltea y dice, ¡caracoles hervidos! ¡Eres Harry Ah, sí. Potter! O sea, es muy simpático, muy simpático. Sí. Oye, dame un momento, voy a abrir la puerta está abierta. Ok. Es que Victoria se acaba de ir a dar una vuelta. Y Ok. Dango está afuera. Así que dije, si tengo la puerta cerrada se va a cagar en el sofá. No, no es cierto, nunca he hecho eso. Ah, ok. Pero, pero, perdón. Ok. Disculpa, no quise poner esa imagen en tu cabeza. Está bien. Pero, no, el güey nada más con su naricita, ¿sabes? Abre la puerta y entra. Mm. Pero bueno, sí, hombre, a fin de cuentas la burguesía va a hacer lo que la burguesía quiere. Es muy chistoso criticarlos y estar al pendiente de sus decisiones, pero pues yo creo que nos compete más estarnos organizando. O sea, estar formando conciencia en la cabeza de la gente. Justamente lo que AMLO hizo. Y lo que Ujú. espero que Claudia siga haciendo. Y lo que espero que Marcelo también siga haciendo. O sea, a fin de cuentas, Ujú. ¿qué diablos importa ser el presidente o no? El punto es que la gente quiera cambiar el sistema. No que la gente vote por la persona que quiera cambiar el sistema. Ujú. Sí, no, claro. Creo que también ahí juega una parte muy importante. O sea, incluso esta paja mental que tienen los opositores de decir que si votan todos, vamos a ganar, ¿no? Como Lenin si el también voto de las critica mayorías. eso, ¿eh? Lenin también critica Ajá. justamente qué significa propiamente el voto universal, el sufragio efectivo. Y Marx, Ujú. de hecho, dice, si no mal recuerdo, no, Engels. Engels dice en el Estado, en el origen del Estado, la familia, bla, bla, bla. Ujú. Dice, um, el, el sufragio universal es el termómetro de la sociedad, no sé si la sociedad moderna o la sociedad civilizada, o sea, básicamente del desarrollo de una sociedad, pero creo que es de la conciencia proletaria. Pero, o Ujú. sea, justamente lo enmarca y nos invita como a pensarlo de, de que es el límite, ¿sabes? ¿Qué tan efectivamente se puede Ujú. llevar a cabo el sufragio efectivo? A fin de cuentas, solamente no acaba de hacer nada más que de representar el límite de la conciencia proletaria bajo el capitalismo. Ujú. O sea, Mira, se nos acaba de no. unir Mathematical. Bienvenido, Mathematical. No sé si hables español. ¿Do you speak English? O English. Según yo hablo español, creo que es de un Discord de latinos Ah, muy que bien. juegan Minecraft conmigo. Bienvenido. Pero bueno, aquí está Marcelo Ebrard. ¿Y qué te parece si vamos al tema del momento? Que es la compañera Xochitl. Me parece maravilloso. Sí, futura presidenta. Futura lamebotas de la presidenta, por favor. ¿Qué futura? Sí. Actual lamebotas de la futura presidenta. Más bien, porque la Sí. doctora Claudia, porque para un doctorado tienes que estudiar 2 veces. La doctora, porque para una ingeniería pues nada más estudias una vez, ¿verdad? Para una licenciatura nada más Ujú. vas y estudias una vez y ya. Órale, pum, pum, pim, pum, papas y vayas a servir. Pero para un doctorado, la doctora Claudia Sheinbaum dice, increíble. Perdón, pero es que yo estoy aspirando para un puesto en ese gabinete también, oye. Doctora, Tengo doctora, que. escúcheme, doctora. Increíble. Descubrí esta canción que parece es de Juan Gabriel. Nunca la había escuchado. ¿Será inédita? Además,
Se llama, déjenme les comparto la liga de lo que estamos viendo. Se llama México es todo. Se las comparto, 2 corazoncitos. Buen día a todos y todas, incluyente. Y aquí está la canción. Pues la escuchamos. No la escuchamos porque estamos en un stream y nos van a demandar. No, exactamente. Pueden darle clic a la liga en el chat y del Twitter, ir al Twitter y del Twitter ir al x.com y de ahí ir al youtube.com y en el youtube.com pueden ver la canción que se llama México es todo, con doble X. Eso Correcto. seguramente algo significará. Gracias, querida futura presidenta Claudia Sheinbaum. La escucharé. Bonita día. Hashtag Shane Lovers. Eso es brillante. ¿De que Shane? Esto es brillante, la verdad. Parece que es Juan Gabriel. Sí. No son más burros porque no se levantan más temprano. Hasta Juanga sabe que México está con Xochitl. Wakanda para siempre. Mira, yo tengo, en realidad son 3X. Ah, no, eres Bartolomeo. ¿Bartolomeo de One Piece? Sí. ¿Dices tú? Sí. Ah, ok, sí. Poniendo la barrera. Sí. Oye, qué poder más OP, ¿eh? Déjame tomar agua. Sí. Date. Yo tengo un poco de electrolit diluido en agua potable. Buena decisión. Yo compré y probé un sabor, no me gustó tanto, pero entre semana voy a seguir probando más. Quest Bars, que son unas barras de proteína. Mid. Pero nutricionalmente al parecer están buenas. Lo que ya quiero volver a empezar a hacer es el Soylent, güey. Esa madre me tenía de que trabajando como robot, pero es que siento que me voy a perder. Pues para eso compraste tu pinche licuadora de 10 litros, ¿no? Claro, no sé. 5 litros. Bueno. Y ahora, Xochitl, el títere de AMLO descubre la inteligencia. Ok, ya. Es que me encanta leer los comentarios porque es como igual como un termómetro de la sociedad, ¿sabes? No, espérate, de la sociedad de Twitter. Sí, de la sociedad de Twitter, es cierto. Y Xochitl le contesta, no parece, es Juan Gabriel, y le pone de que ojitos de corazón, ¿no? Así. Amo, amiga. Amamos. Es un disco inédito que lanzaron ayer dedicado a ciudades que más tocaron su corazón. Está padrísima la canción. Lo que más me gusta es la doble X. De hecho, en realidad el disco lo sacaron justo en el momento perfecto para que Xochitl compartiera esto. De hecho dice, me encantaría para jingle, pero de seguro los derechos están carísimos. Juanga para todo. Xochitl es Todd XS. X S, no OX. En ese caso, ¿por qué no pones Todax? O exactamente. Codex. Sí, yo creo que ahí le restamos puntos por falta de wokeness, ¿eh? No suficientemente woke. Policía woke. Llévate las manos. Ay, no conecté el soundboard, güey. Aquí lo tengo, míralo. Está el bastardo. Lo tendremos la siguiente semana. Como quiera la siguiente semana, también tendrá que ser así, amigo, porque también tengo otra boda. Para mí me parece perfecto porque, como te decía, quiero trabajar más en este formato. Quiero desarrollarlo porque siento que este formato va a ser el que va a resultar el más flexible a fin de cuentas. Sí. O sea, el poder... Para poder recibir... Porque, pues, imagínate, güey, si tenemos algún día una conferencia con alguien en Francia, no vamos a estar a 1 de la mañana aquí en el departamento. Correcto. Pero bueno, Xochitl mándosela a la futura presidenta. ¿Cómo la ven? Sí. Sí, agarrándose del éxito de la doctora. El éxito del tweet de la doctora, por favor. El tweet de la doctora, sí. No, yo fíjate que estaba platicando con nuestro camarada Chismecito Político. Ajá, sí. Un caluroso saludo. Y tienes aquí como que una opinión tras bambalinas, ¿verdad?
Me decías. Sí, la verdad es que, digo, ya fuera de todos estos mames, ¿no? Y de reírnos, de este tipo de situaciones, yo la verdad, o sea, soy muy, muy crítico, me da mucho cringe, más que cualquier cosa, creo que me da mucho cringe ver, pues, este tipo de stunts, sobre todo en Twitter, en donde pues básicamente, o sea, incluso si tú te metes al Twitter de Xochitl, o sea, vas a ver muchos tweets como con este lenguaje, ¿no? De, este, signos de puntuación precisos, eh, uso de emojis también precisos, la firma, el hashtag, cosas que no se ven naturales en lo absoluto y que son, es tan transparentemente producido, ¿no? Por toda esta maquinaria o esta industria de la comunicación política digital. Y soy muy crítico de esto porque yo estuve ahí, o sea, yo estuve haciendo ese tipo de campañas, yo estuve armando ese tipo de stunts, ¿no? De hacer como activaciones, se le llama en la jerga, Ujú. activaciones digitales de políticos. Y era, oye, pues, ¿qué vamos a hacer hoy para jalar un chingo de interacciones y generar un chingo de alcance que la gente nos comparta, ¿no? O sea, porque al final, pues, tanto políticos como cuentas o como marcas, ¿no? En general, y en todos en realidad estamos sujetos, ¿no? A la disposición del algoritmo, ¿no? De lo que el algoritmo exija, nosotros tenemos que atenernos a ello. Y es justamente eh, generar mayor viralidad, ¿no? Este fenómeno de difusión máxima. eh, mientras más difusión generes, mejor todavía para el propio algoritmo. Y entonces parece que el servidor público, que ahora en este caso pues está buscando un puesto público, pero incluso fuera de esta búsqueda, es decir, en su comunicación como legislador, o legisladora, legisladore, whatever, o en su puesto ya de gobierno, continúa haciendo este tipo de stunts. Y me parece muy trágico, pues porque en realidad son cosas que a nadie le importan. O sea, son... eh, no tienen en relación absoluta con el trabajo que hacen. O sea, yo no... Digo, nosotros no les damos parte de nuestros impuestos para que suban stunts, ¿no? Para Y que sin estén tuiteando, embargo, eso es lo que básicamente. hacen. Para que estén tuiteando, o para que estén haciendo TikToks como los que hace Claudia de, ay, me gustó esta canción y se las quiero compartir y estoy caminando y me estoy viendo natural, pero en realidad todo lo ves como, forzadísimo, porque no es ella la que está manejando sus redes, ¿no? Claro. Y yo, por ejemplo, en ese sentido, O yo la sea, verdad si, es si que eso fuera respeto más. natural, disculpa que te Ujú. interrumpa, pero si ese Sí, no, tipo, si no, ese tipo de comunicación y de presentación fuera natural, todos la tendríamos. claro, claro. Y yo por eso respeto mucho o sea, respeto más en ese sentido a Marcelo Ebrard, porque Marcelo sí maneja su propia cuenta. Y lo ves clarísimo, o sea, desde de repente que se equivoca con ciertas cosillas o que el texto que escribe es así rápido, ¿no? En el momento, es muy efímero, que de repente se tomaba selfies con su esposa en un evento y la selfie está que súper awkward, ¿no? O sea, que no se ve bien, o producida, ¿no? Ujú. La verdad es que eso me da mucha mejor impresión del mismo servidor público que alguien que tiene todo un equipo digital detrás y que quiere hacer videos de inteligencia artificial forzadísimos con un guión igual mandado a hacer con inteligencia artificial, la voz en inteligencia artificial. Entonces, toda esta faramalla de cosas, utilizando la propia inteligencia artificial, parece que se vuelve eh, como como una proyección un tanto irónica, ¿no? O sea, entonces, ¿a quién estoy eligiendo? ¿No? O sea, estoy eligiendo a una inteligencia artificial. Me estás comunicando que en realidad, pues, eres falso, ¿no? O sea, ¿dónde está la Xochitl original, por ejemplo? Sí, ¿Dónde porque está fíjate que es algo Claudia muy Sheinbaum chistoso. original? Es algo que Ujú. me parece chistosísimo, hablando de la Xochitl original.
Qué bien que usas esa terminología. Porque Xochitl funciona tan bien como candidata porque es un clon. O sea, no tiene nada de original, nada de única, nada de particular. Es una mexicana común y corriente. Pero por alguna razón u otra la están exaltando. A pesar de que nunca ganaron una elección popular hasta donde yo sé. La están exaltando como la posible futura presidenta del país. ¿Pero por qué? Es porque es un lienzo en blanco. Es como Donald Trump, de hecho. Es como una Trump. Una burguesa típica. Que pues sí reconozco, ¿verdad? Que no nació burguesa. Al parecer. Me dicen que su familia era clase trabajadora. Que se hizo, ¿verdad? Pues de riquezas, ¿verdad? Durante su vida. Será uno de los miles, de los casos rarísimos de uno en 1001. Sí, porque no son, o sea, no es de que uno por cuadra, ¿sabes? No es la norma, sí. Ni uno por Sí, no, colonia, claro. Sí, no. ni uno por vecindad, ¿no? Es muy raro, muy raro. Generalmente la tendencia va al opuesto. Al empobrecimiento y al encarecimiento de la vida. Pero bueno, sí, o sea, qué bien que Xochitl ha triunfado y todo. Y pues por eso Donald Trump también tiene sus méritos, etcétera. Todo político, ¿verdad? Que va así sientas, Claudia, Marcelo, tienen sus méritos. Pero a fin de cuentas lo que importa no es eso. Lo que importa es el proyecto político que representan. O sea, ¿a quién van a meter? ¿Con quién van a hacer tratos? ¿A quién van a priorizar al momento de legislar? Qué bien que hablamos de eso, porque yo creo que ya es momento de dejar el tema de Xochitl y hablar justamente de la legislación. Ups. Chan, chan. Chan, chan. Paquete económico 2024. AMLO se despedirá con alza en recursos para militares y energía. Las secretarías de la Defensa, de la Marina, de Energía y del Bienestar. Del bienestar, ¿eh? Eso, me encanta cómo lo pintan todo malo y del bienestar. Recibirán los aumentos más jugosos. O sea, no pueden evitar de que decir que es algo bueno, pero bueno. Según el proyecto de presupuesto 2024 entregado por la Secretaría de Hacienda. 4 secretarías son las ganonas del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación. Me encanta cómo editan, güey, el Financiero y Reforma. Reforma tiene los editores, güey, más lustrosos. Esos vatos le ponen en negritos la palabra monopolio. Sí. O sea... Sí, ya, o sea, no pueden ocultar Ponen en negritas la palabra monopolio. O sea... no sé qué, o sea... No. Mira, vamos a seguir leyendo. Que fue entregado la tarde de este viernes por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Diputados. De acuerdo con el documento presentado por el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación estima un gasto neto total de 9.066.045.800.000 pesos para 2024. Las 3 dependencias federales que recibirán los incrementos más generosos en su gasto, en caso de aprobarse el documento, serían las Secretarías de la Defensa, de la Marina, de Energía y del Bienestar. ¿Cuánto presupuesto pide Hacienda para la Sedena, Semar, CENER y Secretaría del Bienestar en 2024? El proyecto de presupuesto prevé aumentar el gasto de la Sedena de 111.911 millones de pesos que obtuvo en 2023 a 259.433 millones de pesos para el próximo año. Es un aumento doble. O sea, un poquito más del doble. Más del doble. Perdón, un momentito. Listo. Ok, muy bien. Estaba viendo algo en el UI. Ok. No, Danguito, ya me gustaría que aquí estuviera, pero creo que está dormido. Gracias a Dios, Ok. creo que esté dormido. Además del aumento del gasto para la Sedena, Hacienda prevé un incremento de más de 30.000 millones de pesos para la Secretaría de Marina, cuyo presupuesto aumentaría de 41.878 millones a 71.888 millones. Eso no es tan sustancial como el de la Sedena. En el caso de la Secretaría de Energía, estima que de 49.400 millones a 193.000 millones. Eso sí es muy sustancial, pero pues es la Secretaría de Energía. Y el presupuesto de Bienestar pasaría de 414 a 543. ¿Crees que qué secretarías no tienen aumentos jugosos en el proyecto de presupuesto? Se pueden encontrar dependencias que no recibirán aumento para el próximo año. La de seguridad, salud y educación se estima tendrían menos apoyo.
Seguridad y protección, no dicen cuánto, pero nada más se estima. De seguridad y protección ciudadana, aumenta 5 millones su gasto. Bueno, aquí sí, mira, de salud, de 209 millones a 96 millones. Pero con una partida de 129 mil millones de pesos al IMSS Bienestar. Que pues es básicamente lo que le redujeron, literal. Creo que si lo sacas la cuenta es casi lo que le redujeron. La Secretaría de Educación pasa de 402 mil millones a 425 mil millones. Es un aumento. Secretaría de Agricultura también aumenta 4 millones. Comunicaciones aumenta 1 millón. Gobernación aumenta 3 millones. La más castigada es Turismo. ¡Wow! Turismo pasó de 145 millones a solamente 1 millón. Te mamaste. Y Medio Ambiente le recortan. Pero es que, güey. No te imaginas cómo se croman, güey, con el dinero de turismo, güey. O sea. Sí, bueno. La neta. Comprando drones y haciendo videos de la Riviera Maya. Y, sí. Está bien. Al Chile, yo creo que es de las que. Para empezar, es industria secundaria, güey. El turismo, ¿sabes quién debe hacerse cargo, güey? Bueno, igual el gobierno también, pero. Que pues digo, sí lo están haciendo. Los consorcios hoteleros y así. Ajá, exacto. O sea, ellos son los que sacan el dinero, güey. Pues sí, son los que ganan de eso. En realidad. Bueno. O sea, porque. Pues sí. Lo que podrían hacer es subir los impuestos. Eso sí. O que a los extranjeros les cobren tarifa de extranjeros. Como el Tren Maya. Bueno, la del medio ambiente le recortan 5 millones. Y mira, qué horror, qué horror esto. Se está consolidando el poder de Morena. Que los órganos y poderes autónomos se benefician con aumentos. ¿Qué? El Poder Judicial eleva su presupuesto. Pues, un poquito, como un 8%. Un poquito menos. Suprema Corte también crece. O sea, ve, güey, le están subiendo el presupuesto, no mames. La Judicatura también creció. 5 millones. 5 mil millones. 5 millones. O 5 mil. ¿O será que su consejo nada más son 74 mil pesos? No creo, ¿verdad? ¿Del Poder Judicial? ¿El Consejo de la Judicatura? No, de la Judicatura. Yo creo que son 64 mil millones, ¿no? De pesos. Sí. Bueno. Y el Tribunal Electoral, pues sí, aumenta como 1 millón nada más. El Poder Legislativo también sube. Los diputados suben, los senadores suben. El INE crecen gastos. Pues sí, por las elecciones, obviamente. Imposible. Ajá. Y el INAI crece poquito. Pues qué horror, qué horror. México en crisis, México en 5 días, Entre paréntesis, 5 días. Esperen 5 días y México ya no va a ser el mismo antes. Sí, ¿cierto? Va a caer. Y no el patriarcado, muchachos. Va a caer. Se va a caer. Oye, pues la verdad, o sea, ya leyendo como que este reporte no está tan... O sea, pues, digo, lo que alegan los dos grupos de oposición, pues es que, bueno, en primer lugar, pues el corte de salud. Pero si el corte de salud, o sea, van a meter una partida del IMSS Bienestar de 129 mil millones de pesos, pues entonces no veo tanto problema, ¿no? Porque en realidad, o sea, tu prioridad siempre, o sea, obviamente como gobierno, como entidad pública, pues tu prioridad tiene que ser ¿cómo se llama? La salud pública, ¿no? O sea, que creo que estaremos de acuerdo en que la estrategia de salud pues ha sido un fracaso. O sea, si tomamos en cuenta los números del Coneval, pues hubo un aumento en el uso de servicios privados de salud, lo cual pues, o sea, al menos mi lectura de eso es que pues es lo último que quieres como gobierno, ¿no? O sea... Sí, o sea... También lo que a ti te interesa es más bien la cobertura de los servicios públicos y que el uso de estos servicios públicos lleguen a todavía más personas. No sé si tú, o sea, no opines que a lo mejor o sea, si no tengas un poquito de sospecha sobre ese dato,
Porque a mí lo único que me quedo pensando con la duda es qué tanta influencia no tuvo la percepción del COVID con esta sospecha de ir al seguro. Porque yo te puedo decir que al menos en mi trabajo, Ok. mucha gente era, agárrate 70 pesos y ve a la clínica del Benavides o de la farmacia o la chingada, en vez de ir al seguro para que no te contagies de COVID. Porque en el seguro te Ya. puedes contagiar de COVID. O sea, Ujú. esa era la percepción. Al menos, esto es algo como, esto es un argumento súper inválido, ¿verdad? Es completamente, Anecdótico, es claro. Sí, sí, sí. anecdótico, es literal lo que me dicen en el trabajo. Pero en el trabajo, recurrentemente, durante todo el año pasado, era constante que la gente iba a las clínicas privadas de la cuadra. Ujú. Pues estoy en recursos humanos, así que me tocaba ver el papeleo de esas cosas. Eh, Nos traían más comprobantes de clínicas privadas que del IMSS. Y era porque, pues, Ya, tenían miedo, o sea, me decían, ¿verdad? O sea, de nuevo, esto es anecdótico, pero pues, que porque iría uno al IMSS si no tiene COVID, claro. nada más arriesgarse. Sí. O sea, sí, sí lo veo, ¿no? Como caso Igual también no es para descontarlo, anecdótico. ¿verdad? No es para descontarlo, ¿verdad? No No. me acusen de ser chairo, malnacido, Ujú. sucio, que no se baña o no sé. O sea, estoy de acuerdo que definitivamente no hay que Que no me descuidar. baño. No, porque aparte es algo chistoso. Que alegan, o sea, que esto no es lo que quiere la derecha a fin de cuentas. que se Sí, abandone, ¿verdad? sí, O sí, sí, sea, sí. ¿qué tienes de malo O sea, la entonces? A ver, ya, privatización de los hombre. servicios Está públicos de bien, ¿no? salud, sí. Que siga así, ¿no? Pues entonces. Sí, pues sí. Digo, a mí, o sea, lo que me llama la atención es más bien el altísimo porcentaje digamos, al menos lo que argumenta el Coneval con el estudio, pues es que hubo muchísimas personas que se quedaron sin acceso a servicios de salud. O sea, que Que aumentó eso como en es, un 30 y tantos %. ándale, eso, o sea, ya aunados privados y públicos, ¿verdad? Ujú. Justamente, o Sí, sea, eso es justamente lo que debemos de estar criticando. sí, No quién más fue a la farmacia que a la clínica. O sea, claro. pueden Sí, haber sí, sí. razones muy prácticas por ir a la farmacia en vez de la clínica. O sea, Ujú. yo no voy a la Definitivamente. clínica, yo voy a la farmacia. Sí, Porque en la farmacia me tardo 20 minutos y me dan mi receta y mis medicamentos y me voy a la chingada. O sea, ujú, en básicamente. la clínica tengo que ir Es y... convenience. Ajá, exacto. Y me cuesta un poquito, pero ¿sabes qué no me cuesta? Tiempo. Y el tiempo lo tengo que Ujú, gastar en el trabajo. Y eso no me lo regalan. Eso no ujú, puedo ir a la oficina y decir, oiga, jefe, ¿me puede dar 2 días para ir al IMSS? Para ir ujú. a ver si... Ah, no, ¿sabe qué? Dieron las 6 y me cerraron y me tuvo que ir el día siguiente. No, pues claro que no. O sea, tienes que Exactamente. ir... de hecho, si estás enfermo, ¿qué estás haciendo trabajando? Renuncia a la verga. No, no es cierto. No seas una carga. No, bueno, pues sí, bueno, ya vemos cómo está un poquito este asunto. Ya veremos qué dice la derecha iriza, ¿verdad? Sobre este paquete económico, pero pues yo creo que no se van a escandalizar, ¿verdad? Yo creo que se van a escandalizar sobre Geraldine Ponce o algo así, probablemente. Sí, de acuerdo. Tenemos aquí, PRI cierra filas y ofrece apoyo total a Xochitl Galvez rumbo a 2024. ¿Qué tal? ¿Lo reproducimos? A darle. A robarle contenido a Milenio. No sé si me puedes tú streamear a mí también el audio. ¿O está muy cabrón? Es muy cabrón, es un pedo. Ok, está bien. Si quieres te Digo, espero y le como damos que ya no play. está ¿Qué te parece tan si te espero y desfasado. le damos play al mismo tiempo? No, O... está bien. Ah, Está bien. bueno, O sea, bueno. no está tan desfasado. Está desfasado como unos 3 segundos. Ok, entonces espero a que acabes y Entonces, no hay pedo. comentamos. En esta carrera. Siguen con sus actividades. Soy Xochitl Gálvez, se reunió con militantes del PRI en su sede nacional. Y sí, el evento fue muy al estilo... Hay que subir el volumen. Listo.
Chiquitibum, alabim, bomba. Los jóvenes turistas hacen entrega simbólica del soberano patrio a Xochitl Gálvez, responsables del Frente Amplio por México, como muestra de esperanza, de unidad y memoria de nuestra identidad No puedo nacional. creer, güey. No puedo creer que pusieron a una chica vestida de indígena, güey, con el pelo trenzado al lado de Xochitl. Y todas las demás vestidas igual, excepto ella. Todas. Que Y no Es vela, un toque, son la puro sentaron token, güey. atrás, güey. La sentaron ¿En serio? atrás, cabrón. Y sola. O sea, eso es lo que más. O sea, Y había para mí sería. Super de que X. Si vean de que 4 o 5, ¿sabes? De que. Echando el choro. Y resulta Sí, que. sí, sí. Ajá, ¿sabes? O sea, que una de ellas es la que resultó estar al lado. Pero es la única. Ujú. gente La toquen, como y yo dices. Sí, sí, algo sí. que le voy a Definitivamente. reconocer, Es nada más para jalar. algo que le voy a Sí, o sea, no Mira, mames. mira, 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 Esa, mira. esa toma, sí, sí, sí. Sí está cabrón. algo que Tienes le voy a reconocer. ella, nadie más algo está que le vestido voy a igual. reconocer al Las, PRI, no unos sé si mañana tres, lo publique la dos prensa y no me con importa, sombrero. es que sí Pero con forman- camiseta del PRI. Yo Sí, sí, no, algo- claro, sí, sí, sí. No, hombre, güey. Krill, Alito todo y Krill, güey. A, incómodo. a una silla del otro. Wow. Qué incómodo, güey. Muchas gracias, mi querido Alejandro Moreno. Pero ves cómo. Me siento como en casa. Uy. Sí, ¿verdad? Sí. Es un nido de ratas. Tienen una gran secretaria general, una hidalguense chingona. Pero chingona con X, no crean que de la otra. Pues de qué? ¿Qué tiene la otra? Chingona. ¿Con con CH? X. ¿Qué tiene con CH? Es que no dice groserías. No, y No, pero mira, hablando de stunts. ya, pero sí me explico lo que decía hace rato de que es básicamente un lienzo en blanco como candidata, como persona. O sea, es una don nadie. Sí, bueno, antes de que se mencionara siquiera la posibilidad de postularla a ella como jefa de gobierno, es, o sea, jamás, Era una ¿sabes? plurinominal. O Sí, sea, sí, sí. Y sigue siendo, ¿no? ¿sí? Bueno, según yo, no sé si ya renunció, Ya ¿eh? pidió licencia y todo. ¿Quién sabe, güey? Ya Porque pidió sabes licencia, que no me como acuerdo. les gusta mamar que el trabajo es lo primero, güey. Muy ocupados, Ajá, ¿eh? sí. Ocupadísimos en un evento Pero, con Alito oye, Moreno, güey. Lo más serio que puedes hacer para México es estar en una habitación con Alito Moreno. Eso es lo más serio que sí. puedes estar haciendo. No, y o sea, tan prioritario es el trabajo que se pierden hasta el nacimiento de sus propios hijos, güey. O sea, una vergüenza, güey. Una vergüenza completamente. O sea, porque, mira, idiota, vivimos en sociedad para la familia. O sea, para las metas personales. ¿Qué? ¿Acaso no querías tener un hijo o qué? Sí. O sea, Qué terrible, güey. o era el hijo de su nieta, no sé. O sea, mames. No, mira, muy decepcionado con esas personas. Nunca votaría por ellos, nunca voten por ellos. Voten por la gente que los representa. Yo voto por la Sí. gente que me representa, lamentablemente. Pero, definitivamente, más que votar, organícense. X. Voten Sí, por pues quien sí. quieran, no importa por quién voten. Organícense, hagan streams, no hagan streams, hagan lo que quieran. Esta es nuestra manera de organizarnos, porque son los medios que tenemos. Pero, Ujú. organícense. Ok, ahora. Tesla no se fue a Oaxaca porque el estado no tiene capital humano. Y te iba a decir, ¿no te llamó la atención, hablando de esto que te decía de que cómo es un NPC Xochitl? Que, que no le dijeron, que no le cantaron ninguna consigna. Chiquitibum a la bim bomba. De que lo más Imagínate. genérico. Ajá, imagínate que tuvieras de que una minuta de la reunión de la Primera Internacional. ¿Tú crees que en la reunión de la Primera Internacional le cantaron a Marx Chiquitibum a la bim bomba? Marx, Marx. ra. O sea, claro que no. Y aquí lo que está pasando es que la gente lo que quiere, y Lacan criticaba esto con el movimiento del 68, y es lo que Instituto 17 está tratando de revivir el espíritu del 68 encarnado en su radicalidad. O sea, no en su totemización, en su fetichización de los revolucionarios,
Porque lo que decía Lacan es que decía, los revolucionarios del 68 lo único que están aclamando es por un nuevo amo. Eso es lo que quieren. ¿Pero a qué se refiere eso? O sea, esto es una crítica psicoanalítica a la oposición, a la demanda que tenían los revolucionarios. Y la demanda era, básicamente, queremos a alguien que nos diga qué hacer. Pero esto es algo muy paradójico. Ahorita no nos podemos enrollar mucho en eso, yo creo, porque es meternos en teoría psicoanalítica. Pero en concreto, nosotros, como seres humanos, formamos un superego en nuestra conciencia, ¿verdad? Que está aquí arriba, que nos está diciendo siempre de que está bien hacer, que está mal hacer, que es moral, que no es moral, ¿no? O sea, es como que es esta conciencia, lo que mucha gente le llama la conciencia, ¿verdad? Y nosotros lo que siempre queremos, por lo que siempre nos sentimos abandonados, o sea, por lo que sentimos, o sea, pero conciencia me refiero a no la conciencia de lo que uno es consciente, sino conciencia de whatever, X, sí me entendiste claramente, ¿verdad? Ujú. Ok, Sí, sí, está sí, está clarísimo. Y lo que Lacan decía es que decía, lo único que la gente quiere es una nueva conciencia. O sea, no quieren ser críticos con su conciencia, no quieren ser autocríticos, no quieren ser, no quieren irse al medio del asunto, lo que quieren es simplemente una nueva representación. Alguien que les permita ser ellos mismos desde una posición de oposiciones. O sea, tu superego, cuando se forma, lo que hace es que te resiste a ti y tú lo resistes a él, y eso crea como que un balance y una tensión, ¿no? Y eso es lo que pues, te da forma a ti y lo que le da estabilidad a tu conciencia, ¿sí? Y pues lo que logra el maestro en una estructura social es lo mismo. Lo que logra Xochitl para los priistas es ser este sujeto cero que encarna a nadie y a todos, pero que está ahí para hacer eso. O sea, que su función es encarnar a la masa, encarnar al uno, de tal manera que todos pueden sentirse como un uno dentro de una masa, cuando lo que en realidad no son unos. O sea, nadie aquí es un uno real. O sea, nadie aquí es un... O sea, Trotsky es esta crítica de la dialéctica, ¿verdad? Que A nunca es igual a A, ¿no? O sea, que es algo que Ayn Rand decía. Ayn Rand decía que A es igual a A, ¿no? Que es una proposición filosófica muy, muy clara, pero pues la postura dialéctica es que A siempre encierra a y a menos A, ¿no? O sea, que todo el negativo de A para poder ser un postulado, ¿no? O sea, para poderse postular una idea tiene que encerrar su negación, ¿no? Y lo que la gente que quiere a Xochitl es que no quieren acercarse y tener contacto, fricción con su proceso dialéctico, con su propio proceso dialéctico, con las tensiones sociales que viven. Simplemente quieren un topollillo más que les diga que buenas noches, ¿sabes? Y a dormir. ¿Me explico? O sea, Xochitl es el barco de los sueños. Como en One Piece, cuando Barba Negra dice que los sueños de la... ¿Por qué crees que a Luffy le molestó tanto que Barba Negra dijera que los sueños de la gente nunca terminarían? Pues porque Luffy más bien ve, o sea, sí ve el fin de su, o bueno, Correcto, no, lo acabas de dar en la cabeza. ve el Luffy fin de sus sueños. ve la realización de su sueño. O sea, Ajá. Luffy considera el sueño el camino a una realidad material nueva. ¿Sí? Y Claro, Barba sí. Negra considera el sueño un estupefaciente, un opio. Ujú. Imagínate que dijeran que el opio nunca se acabe. Sería el infierno eso. Sí, sí, sí. Sí, porque nunca verías la realización de tus propios sueños. Ajá. O sea, siempre estarías luchando Soñando. por ese sueño que nunca se va a cumplir. Ajá. Ajá. Siempre estarías nomás soñando. Sí. Y eso es lo que quiere, eso es lo que Xochitl logra. Logra mantener al mexicano promedio soñando. Xochitl es Griffith, Xochitl es en Griffith. realidad. Y es el fetiche, ¿sabes? Ese último fetiche que ve el Guts promedio antes de enfrentarse con la realidad de que nada importa y que todos los crímenes de Griffith los tiene que poder perdonar. Para poder de que, ¿sabes? Dejarlo atrás. Vivir una vida. Claro. Es algo fuertísimo, algo imposible, pero esa es la tarea heroica. Hacer eso inhumano o eso sobrehumano. Eso que es incapaz de hacer un humano promedio, que es el perdón. Entonces, básicamente, Xochitl es... Griffith, Trump. Sí, o sea, sí, sí. ¿Ah? O sea, en el sentido de Xochitl como candidata de un frente
de tres partidos que tienen ideologías hasta opuestas, Completamente opuesto. tienen que tener forzosamente una persona como Xochitl, porque, o sea, no sería entonces el mismo caso que si fuera Krill, por ejemplo, ¿no? Que Krill definitivamente es Representa algo. súper, Krill representa. representa, claro, sí, 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 Krill Sí, sí, representa al sí. panismo, Ajá. pero Xochitl es esta como amalgama de, como un discurso pseudo, y digo pseudo con toda la intención, pseudo indígena, Claro. pseudo empresarial, pseudo pro mujer, eh, pseudo conservador, pseudo izquierda, pero no, o sea, no se termina consolidando como cada una de estos frentes, ¿no? Y lo digo así, o sea, porque pues si tú, o sea, no es como que durante toda su carrera política haya habido una causa en particular que haya destacado, cuando menos mediáticamente incluso, o sea, porque digo, sí, argumenta mucho que si el bienestar de las poblaciones indígenas, que ella estuvo a cargo con Fox, del instituto, ¿cómo se llama? Indígena, o no me acuerdo, de la Secretaría X, algo de subsecretaría, algo así de bienestar, lo equivalente a algo de bienestar, ¿no? No me acuerdo bien. Ajá. Este, pero no, o sea, no se ha comunicado per se un seguimiento puntual como esas causas, o al menos desde Sí, el o punto de sea, vista si yo te digo, es que de lo hice. mediático, ¿no? Exacto, si yo te digo, es que hice un proyecto ante la administración, pues deberían de haber rastros, ¿no? O sea, debería yo poder de Claro. que apalancar los resultados de mis proyectos como parte de mi proyecto personal, como parte de mi plataforma, parte de mi visión, parte de la evidencia del hecho de que mi trabajo da resultados, ¿sabes? O Sí, sea, eso es otra cosa que me sorprende, que la gente está enamorada del hecho de que Xochitl es de que, o sea, cero a la izquierda en cuestiones de resultados. mujer, mujer de ajá, sí. Pero lo más curioso es, aun y cuando, aun y cuando estos proyectos hayan dado resultados, Ajá. tú te encuentras, o sea, al menos de forma digital e incluso hasta de forma presencial, ya en el show mediático, ¿no? Ya presencial o digital, pues te encuentras otra vez retomando lo que vimos anteriormente del tweet. Pues nada más te encuentras con una suerte de circo mediático, de posturas que no son, digamos, no es como Beatriz Paredes, por ejemplo. Porque Beatriz Paredes creo que tiene todavía más, o sea, muy fuerte su política proindígena Claro. en ese sentido. O sea, ella es definitivamente, o sea, si alguien es basado en los que fueron candidatos al frente, es Beatriz, Por eso no podía ser la por toda candidata. su carrera política. Y muy Sí, 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 cierto, sí, sí, sí. ahí está. Es triste, es triste. Pero bueno, a ver. Ujú. Vamos a leer a ver qué dice Estas Xochitl ahora. declaraciones Sí, sí, sí. maravillosas. Ya, En me toca leer. medio. Yo, Toca leer. yo Ok, leo, ok. profe, yo. Por Ah, favor, por favor. Dice, Tesla no se fue a Oaxaca porque el estado no tiene capital humano. Xochitl, Gálvez. Eh, y otra, o sea, nada más con ver esta declaración, tú ya te das cuenta que la causa indígena como que no la tiene muy bien formada, ¿no? O sea, te encuentras con declaraciones que de ella misma que son contrarias a las causas que ella dice defender, lo cual también me parece muy chistoso. Pero bueno, en medio de exgobernadores y liderazgos priistas, algunos de ellos acusados de represión y corrupción, y entre gritos de presidenta, la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz recibió con agradecimientos el respaldo del Partido Revolucionario Institucional, que este viernes le organizó un evento en su sede nacional al que acudió la cúpula de esta fuerza política. ¿Por qué no se fue Tesla a Oaxaca? Me encantaría que se fuera a Oaxaca. Pero si no tenemos el capital humano, no tenemos infraestructura, no tenemos gas, pues no hay manera. Las palabras las pronunció la senadora Xóchitl Gálvez, virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México, frente a la cúpula del Partido Revolucionario Institucional, partido que precisamente gobernó durante 86 años, 80 de ellos ininterrumpidamente, el estado de Oaxaca. Solo entre 2010 y 2016
la entidad tuvo un gobernador que no era del priismo, Gabino Cue Monteagudo, respaldado por el PAN y PRD, los otros partidos que abanderan la legisladora panista. Gálvez Ruiz habló frente a un auditorio priista y de nueva cuenta cuestionó la capacidad del sureste mexicano, una de las zonas que durante años fueron abandonadas por los gobiernos del PRI y PAN, a los que ahora ella agradece que le hayan abierto la puerta. Apenas el 21 de agosto, Gálvez Ruiz generó críticas al señalar que en Chiapas los mexicanos trabajaban menos horas que los estados del norte. Hay una cultura distinta en el sureste del país y no podemos aplicar un modelo similar al del norte. Recuerdo que cuando trabajaba con Vicente Fox quisieron instalar maquiladoras en San Cristóbal de las Casas y les dije va a ser un fracaso, nadie va a ir a trabajar 8 horas seguidas porque no es su cultura, expresó. La declaración en esta ocasión le valió todo tipo de críticas. Primero, por la afirmación misma de que en el sureste mexicano, una de las zonas más pobres del país, no se trabajan 8 horas seguidas. Y segundo, al rememorar un episodio del foxismo, gobierno que ella integró, que involucra el uso de recursos públicos en favor de una maquiladora del llamado Rey de la Mezclilla, Kamel Nasif Borge, empresario mexicano de origen libanés, vinculado a la red de pederastia de Jan Sukar Kuri, uno de los protegidos, y a las agresiones cometidas contra la periodista Lidia Cacho por develar esta situación. Manches, qué fuerte. En medio de exgobernadores y liderazgos priistas, algunos de ellos acusados de represión y corrupción y entrevistas de presidenta. Bueno, sí, bla, 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 bla. Sí, esto es parte del Sí, es una repetición del paso. principio. Sí. Dice, para mí es muy importante reconocer a los partidos políticos, el PRI en primer lugar, al PAN y al PRD, que hayan abierto este proceso a los ciudadanos. Me da ¿Quiénes? mucha risa ¿Cuáles que dice ciudadanos? ciudadanos. Sí, sí, Ajá. sí, porque todos los registros, pues al final los finalistas quedaron pues entre puro clase política, ¿no? Puro ciudadano, puro ciudadano. Este, es muy importante reconocerlo porque sin eso yo no estaría aquí. Yo no tenía ninguna posibilidad de encabezar este frente amplio porque no he tenido una militancia con un partido. Otra vez vamos con el pinche cuento de la militancia. Dijo Gálvez, quien es senadora por el PAN, partido que además le llevó a gobernar la alcaldía a Miguel Hidalgo y con el que participó durante el gobierno de Vicente Fox Quesada. Me mola Bueno, si la fue redacción alcalde, si de fue alcalde, este entonces sí papá. fue una elección popular esa, ¿no? Sí, Alca- bueno, sí, es así. Sí. Felicidades, mira. Creo que es su única Es elección popular. es difícil ganar una alcaldía, ¿eh? Son Sí, elecciones muy limpias y muy sí, transparentes también. sí, como cualquier otra elección. Eh, También agradeció al PRI porque reconoció, debió ser difícil arroparla entre tanto talento. Después de eso, reconoció a la senadora priista Beatriz Paredes Rangel, quien declinó a su favor después de recibir presiones que comenzaron con comentarios a medios del dirigente del partido, Alejandro Moreno Cárdenas, conocido como Alito, quien por primera vez en la historia de este partido, que gobernó por 75 años ininterrumpidos, no presentará un candidato presidencial. Redacción, Maravillosa la redacción de Montserrat nuestra Antúnez Estrada. camarada Montserrat Antúnez Estrada. Sí, muy basada, la verdad. O sea, me encanta que describe un hecho y luego señala inconsistencias, ¿no? Eh, Declaración, inconsistencia. Maravilloso. Excelente trabajo, un ejemplo a seguir. Sí, 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 10 de 10, la verdad. Muy divertida nota. Pero bueno, pues sí, básicamente, y retomando un poco lo de la maquiladora, la verdad es que fue súper desafortunado, porque pues sí, o sea, el ejemplo perfecto, o sea, ¿cómo fue posible que ella se le ocurriera decir estas declaraciones eh, sin haber tomado en cuenta, pues, uno de los escándalos más fuertes de la política moderna mexicana? Que es todo el tema del gober precioso. Eto. Ple. ¿Ya has visto ese GIF o no? Sí, 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 claro, sí. Así, güey, básicamente. Sí, sí. Bueno, a ver, Terrible. tenemos aquí a Eduardo Verástegui.
Sí, nuestro próximo presidente de la República, con todas las posibilidades de ganar, representando una auténtica alternativa. Alternativa política. Mira, no le vamos a dar una social. plataforma a sublevados. No me interesa darle plataforma a este güey tampoco. Pero aquí está el pendejo de Eduardo Verástegui. Continúa, perdón. Así es. Sonido de libertad. Que de hecho no la he visto. Si la piensan ver, Hay que verla. mejor descárguenla. Hay que verla. Tenemos planeado uno de los eventos de entre semana. Hay que verla. Sí, estoy completamente de acuerdo. La tengo ahí guardada en el closet. Para no generar. Sí. En una caja. Para no generar para no generarles ingresos, es mejor piratearlos. Y ya. Y sobres. La puedes ver. Pero bueno, sí, pues como pueden ver, ese es su bailecito de presidencial. Sí baila, tiene buen ritmo, creo yo. Digo, el güey era una parte de una boy band, ¿cómo chingados no va a tener buen ritmo? Muy cierto, sí, claro. ¿No? Y además, pues, ¿Kairos se llamaba su boy band, algo así? Sí, de hecho. Bueno, hay un artículo. ¿Sabes qué significa Kairos? Es griego, pero no me acuerdo exacto. Significa como el momento. Pero tiene de que sus contexto filosófico. El tiempo oportuno. Vale la pena investigar. También es. No investigue. El momento especial cuando es el momento oportuno o el tiempo oportuno de decir o hacer alguna cosa en particular. Está muy apropiado el nombre, ¿no? De la boy band. Para nuestro Sí, futuro presidente. Futuro presidente. Bueno, igual yo tampoco no le quiero dedicar mucho tiempo a este imbécil, porque yo creo que primero mejor hay que ver Sound of Freedom y después hablamos de él. Pero si quieres decir algo, adelante. Yo me reservo mi opinión. Está bien. Creo que nada más hay que echarle un ojo. No hay que tampoco subestimarlo demasiado. Sí creo que no tiene posibilidades. Quién sabe si logre hacer su registro. Yo no estoy muy convencido. No sé qué tantas personas realmente, o sea, porque una cosa es Twitter y los reaccionarios están en Twitter. Y otra cosa es buscar las firmas reales, ¿no? De la población mexicana. Sí, necesita como 1 millón de firmas, ¿no? Algo así. Sí, necesita 1 millón de firmas, pero repartidas en 17 estados. O sea, seguramente va a ser muy popular en Oaxaca y en Chiapas. Exacto, sí. O sea, lo veo muy, muy difícil. Sí compartió hace poco también una foto con Salinas Pliego. Que la vi con el dientudo. Nefasto. Sí. Nefastísimo. Y pues digo, ahí está, mira, sí. Ahí está, que con su amigo, que se vienen cositas. Básicamente dijo eso Salinas Pliego. Se vienen cositas. Pues que se vengan todas las cositas, porque aquí estamos listos. Marxicans los va a destruir. No, no es cierto. Somos gente pacífica, somos muy amorosos. Sí. Excepto si Marcelo Ebrard nos recluta para su guerrilla. Lo que necesite, capitán. Bueno, ¿qué te parece? Tenemos aquí ya nada más 2 cosas más. ¿Okay? Muy bien. Tenemos lo de Latinus. Sí. Vamos a ponerlo. Y después tenemos... Ya voy al baño en lo que lo ves tú. Pero lo de Jordan Peterson. Son 9 minutos. Yo creo que con eso literal damos van a ser las 5:15 cuando acabemos. Está perfecto. ¿Verdad? Ok, déjame, le pongo refresh a esto. Va. Mucha, no sé, tristeza, creo es la palabra tal vez, que Claudia, lo que decíamos hace un rato, Claudia en su momento, en su quinceañera, no estamos hablando de su quinceañera. O sea, ni en el momento en que la eligen, porque además hace 5 años que sabemos, es como, no creo que esperara otra cosa, pero ni en su momento ni en su fiesta es la de la fiesta. Así de gris. Así de gris. Yo creo que el presidente va a seguir siendo un factor central de la candidatura de Claudia Sheinbaum. Central. El factor central. ¿Le va a ceder el bastón de mando? Pues a lo mejor el bastón sí,
Pero el mando, yo creo que no. No tendría por qué, él es el presidente. Ahora, lo que yo creo es que Lorena tiene razón también en que los votantes van a contar. La candidatura de Xóchitl salió mucho mejor de lo que esperábamos. Tenía, como dice Lorena, muchísimos obstáculos. Se pudo haber roto la coalición. ¡Se rompió! ¡Claro que se rompió la coalición, imbécil! Supieron ¡No mames! sortear los partidos políticos. En el proceso de Morena, seamos muy claros, esto fue un dedazo. ¿Alguien en esta mesa o allá afuera piensa que el gran elector no fue el presidente? Sí, que mucha gente... Son pocos. Digo, es un buen hombre de paja, ¿verdad? El proceso del Frente fue un proceso desaseado. Y para los antimorenistas, que no son pocos tampoco, hablando de la polarización, lo que pasó hoy habla del desaseo interno. Entonces, ¡ay, basado de Lorenzo! Yo creo que lo que decía Lorena hace un par de intervenciones y referendaba Héctor, no es un asunto menor. Sí tenemos elecciones auténticas. Es decir, al final del día, a pesar de que el Estado, la fuerza del Estado está allí, pues el ciudadano vota. Miren, tal vez no con el desparpajo que este gobierno utiliza los programas sociales y demás, pero perdón, también los otros gobiernos los utilizaban. Me da mucha, no sé, tristeza, creo es la palabra tal vez, que Claudia, lo que decíamos hace un rato. La verdad, sí, estoy muy basado. O sea, básicamente se cagó en todas sus opiniones y les dijo, ustedes que, o sea, me da risa porque aparte es una figura a la que la oposición admira. Sí. Y hasta le lo categoriza como un hombre valiente. Así que no pueden evitar de que darle la razón. Sí, claro. Como Jordan Peterson, ¿sabes? Ajá. Sí. No, o sea, me pareció, a mí esa intervención me pareció maravillosa de Lorenzo Córdoba porque le podemos criticar lo que sea, pero esa opinión en particular se basó cabrón y se cagó en la opinión de todos los demás. O sea, mientras todos estaban así tomándose la píldora azul. Sí, no, y aparte diciendo, de que mira, dándole así duro, de cada lado. Fue una elección histórica, Morena fue un dedazo, aquí no fue un dedazo, aquí fue participación de la ciudadanía. Huevos. Pero es que ahí es donde te das cuenta dónde están ideológicamente que tienen, o sea, claro. Yo me muerdo la lengua antes de decir pendejadas así. ¿Me explico? Sí, claro. Yo pienso dos veces. Aparte, o sea, ¿cómo dices que fue que no se rompió la alianza, que no hubo ningún tipo, o sea, güey, hasta a la entrevista que vimos de López Dóriga con Beatriz, se notaba cabrón. Claro que la coalición estaba destruida, o sea, no, o sea, fue el dedazo más dedazo, güey, no mames, dedazo de Claudio X González, bueno, X. Sí. Último tema, ya, porque son las 5. Va a tener unos 5 minutos para comentarlo. Te voy a dejar reproduciendo. Va. En lo que voy a orinar. Okay. No este debate completo, les voy a pasar el debate completo. Ok. Lo pongo en el chat. Y busco aquí sale de 9 minutos. Ok. Voy a subir el audio. Belief is the state of being convinced that a proposition is true or likely true. It's everything that I try to do, I tend to view in the form of propositional reasoning. Sí. So when we talk about the narrative. Yeah, that's a problem, by the way. Okay. Yeah, well, you can't reduce the world to a set of propositions. Why not? Oh. Look. Show me something that is true in the world that is not a proposition. Like an explicit, stateable proposition? Something that is demonstrably true that I could not put in a proposition. Oh, that's easy. You sure you want to go there? I'm not afraid of anything. Okay. Okay. If I'm wrong, I want to know I'm wrong. But I'm trying to, for years I had this thing going where people would say, oh, and this is kind of what we're getting at from a different angle. I would say they would be afraid of what we would lose if we lost religion. And I basically said, demonstrate to me any benefit. Oh, you'd lose art and poetry and drama and narrative and story. Are there no godless artists and poets? Well, there are artists and poets who think they're godless. So we might have crossed over into a problem area because no doubt. I can't draw for crap, although I do draw during the show. But
one of the individuals who came to the show the other night handed me something that she had spent a great deal of time drawing. She's a wonderful artist. I'm very grateful to get it. And, you know, while I pretend to read minds on stage, I constantly acknowledge that I can't actually read minds. So I can't tell you whether or not she actually believes in a God, but I can tell you that I actually don't believe in a God, and I could write poetry. But you act like you do. Huh? But you act like you do. That's why you didn't want to throw poor Sam off the stage. No, now you're making a claim. Okay, so I'm telling you I don't believe there's a God, and your response to that is, I really do, because I have a moral sense. But my moral sense is utterly without any appeal to a God. Explicitly. Or implicitly. Maybe. That's not so obvious. Okay, it's really See, because you regard Sam Harris as an implicitly valuable entity, because otherwise you'd just throw him off the stage. And then the question is, well, just exactly why is he an implicitly valuable entity? What's your metaphysics of that? I don't think he's implicitly valuable in the sense, I don't think he's implicitly valuable in the sense that the universe has implied that there's something explicit about it. For me, morality is far simpler than some people. Now wait, you sounded doubtful about that. You know that, like maybe you're the mind reader. Well, maybe. Because you've already suggested that despite me sitting here and having talked about this for decades, that I don't believe in God, that I actually do because I have a moral code. But my moral code, which I've I was more specific. I said it was because you didn't want to throw Sam off the stage. Yes, but you didn't even attempt to ask me why I didn't throw Sam off the stage. Instead, you went to, why do you think Sam has implicit value? Because it seems that in your narrative, I'm willing that's to go the there. only justification. Well, maybe you were afraid of being punished. I think you no. Oh, I think you can have a perfectly acceptable foundation for secular morality, even if it fundamentally centers around selfishness. I'd rather not be thrown off the stage. It's in my best interest to encourage that sort of understanding in others, and therefore I will not throw him off the stage. I would rather not have my stuff stolen, and it's in my best interest to encourage others not to do that, so I will not steal stuff, and I will work with others to ensure that the people who steal stuff are punished. It is in a virtually pragmatic moral system. Why do you think it's not in your best interest to have stuff stolen from you or to be thrown off the stage? Why is it not in my best interest? Yeah. No, you don't get to think, oh, that's self-evident. It's like nothing's self-evident to the skeptic. Let's keep that in mind. Porque Dios me va a castigar. ¿Eso es lo que estás buscando que diga? Me encanta cómo dijo de que, o sea, cómo yo, perdón, no quiero estar pausando esto cada minuto, pero está bien. Como Jordan dice de que eso es muy importante para el escéptico. Bro, ¿crees en Dios? So, sí. O sea, dice que, güey, te acabo de decir que no. Entonces, ¿por qué tienes un moral compass? Entonces, ¿crees en Dios? O sea, ¿cómo que...? Pero eso no, o sea, aquí están mis razones para tener un moral compass sin creer en Dios. Dice que, pero ¿por qué es... ¿Por qué que no te roben es conveniente para ti? A ver, no mames. Ok. Y luego que no te rías, por favor. Les puse el debate completo en el chat. Estamos viendo un video de 9 minutos. Because if I say this, then somebody will say, well, that's exactly what Sam Harris says, except that, I was given this lecture before he wrote his book. But his book is better than my lecture, so read his book. When I talk about this, I'm talking about well-being is the language that Sam uses. Oh, sad. I don't care whether or not somebody else considers that morality. I would think at a minimum, would you and I agree that... That whole well-being thing, man, as a basis for a metaphysics, that's just a We're not based... Me encanta que Jordan Peterson está argumentando como yo argumento en WhatsApp. De que con reacciones de emoji, básicamente. Ajá, sí. Sam. Metaphysics on it. Sam is. No, he's not. Yes, he is, because he's out to maximize well-being. You can take it up with Sam. Well, okay, sorry. Do you think I'm wrong about that claim? That's what I understood. I don't think Sam's saying anything metaphysical about it. I think so. Here's the thing: we are physical beings. Well, it's his fundamental claim, so it's sort of at the basis of his ethic. And so he says, well, we should work to maximize people's well-being, or at least to
Well, he does a bit more than that, because he says we should minimize their suffering. He's not maximize, minimize in this sense of simple consequentialism. Let me do this. Okay. We're physical beings in a physical universe, and the laws that dictate how things work in the universe, they are the ultimate arbiters of what is or isn't in our best interest, whether we know it or not. So, for example, so far as I can tell... Then why do you need free will? I don't think why do you believe in it, then? Why do you attribute agency to things if the laws of the universe can get to that one point? Well, yeah, but there was a contradiction that was confusing me. Free will isn't relevant to this. It is if the laws of the universe are what are dictating what's good for us. No, because if you chop off my head, that is clearly not good for me. And it doesn't matter whether it was an act of free will or if it was my lawnmower. It's clearly not good for you because you think you're valuable and worth preserving. Yes. Okay, that's the issue. Why do you think you're valuable and worth preserving? Because I am the descendants of people who thought they were valuable and worth preserving, and the ones who didn't think that have killed themselves. But this is not a statement about... This is not a statement about intrinsic value. I don't know. Yes, I think it is. Okay, but I think it is. Okay. The reason that we talk about this in terms of well-being is because irrespective of whether or not I care about well-being, there are facts about well-being. Sure, let's hear them, man. Line those suckers up. If you chop off my head, it's in contradiction to my well-being. I mean, but the point... No, I wasn't willing to grant that, actually. Okay. I'm saying that's a metaphysical presupposition. You're just saying I have to accept that. No, I'm not telling you at all what to accept. Sure you are. You're saying that your death would be wrong. I'm trying to explain what my position is. Okay, but you said that wouldn't be in accordance with your well-being. Okay, that's a metaphysical statement or philosophical statement. It's not an obvious fact. That chopping off somebody's head is contrary to their well-being. It depends on how you define well-being. Sure. Yeah, but it matters. But if you define well-being as this glass of water, we're no longer talking about the same thing. Well, you can define well-being. That's fine. That's what I'm waiting for. This is what I'm... Well, you can't do it. You can't define well-being. Well, then why should I try? I certainly can't do it if you keep telling me I can't do it. Okay, sorry. Okay, I'll back off. There's a... Go ahead. I'm all ears. So, the primary objection to mine and Sam's position that keeps coming back is, why should anybody care about well-being? And we both will acknowledge that this is, in fact, a subjective preference. There are people who are going to care about well-being, there are people who aren't. The second objection is that well-being is not clearly defined. Both of us have acknowledged this. It's not as if we're saying we have all the answers to how to go about living a better life. We're just saying that however we're going to define well-being, which is, I say you can start with a couple of foundations. You can start with death is preferable to life, but you don't get very far that way. And stop suffering. Well, no, I'm saying you could start with death is preferable to life, but you don't get very far that way because those you do. You stop suffering. You just die. Yes. Right, so you can start with the presupposition. Except that when you're dead, you're not being, so there's no well-being. No, well, that's... That's not necessarily the case. If we're looking for the best things about our life, you can't say death is better. ¿Cómo lo ves? Definitivamente Jordan Peterson ganó este debate. No, la verdad sí. O sea, siento que, o sea, da maromas, pero, o sea, gigantes. O sea, ¿verdad? Verdaderamente me parece como, o sea, o sea, hasta el punto de ridículo, ¿no? O sea, lo último que va a hacer él es ceder ante argumentaciones que son, o sea, que pueden llegar a ser irrefutables, ¿no? En cierto sentido, ¿no? O sea, ¿cómo me vas a argumentar en contra de que si yo te mato, eso te va a hacer bien a ti? De que, pues, güey, estás muerto, ¿sabes? Me encanta que toma el hecho de que se podría argumentar
que sea, que valga la pena argumentarse. Pues, es como, es exactamente lo mismo que los cabrones liberales centristas que dicen de que no, es que todas las opiniones son respetables, ¿no? Todos tienen derecho a su opinión, pues sí. Sí, y todos, exacto, todos tienen derecho a su opinión. Entonces, si un nazi quiere de que usar una plataforma para propagar su mensaje nazi, pues adelante, digo, él tiene su derecho de su opinión y es respetable, ¿no? Será sometido a crítica, dicen. Sí. Y lo que tienes que hacer, pues, es argumentar en contra de esa persona, pues, pero siempre respetando su integridad. Sus opiniones. Ajá, sí, dices tú, güey. Siendo humanistas. O sea, how? ¿Por qué, güey? No, o sea, me parece muy cringe. Pero pues te digo, nos regresamos un poquito y por eso quería enseñarte todo eso. Porque me regresa a lo que estábamos hablando de Xochitl. Que a fin de cuentas son gente muy neurótica, que tienen claramente problemas, que no tienen que tienen una percepción de la realidad sesgada, pero eso es con lo que la gente se identifica. ¿Sabes? Con la gente que está un poquito desquiciada. Y a veces si tienes a alguien como Jordan Peterson desquiciándose frente a ti, puedes confiar en su locura, ¿sabes? Te puedes enamorar de su locura y la puedes compartir. Y así no te sientes tan solo o tan sola en esa locura personal que sientes que te invade, ¿no? Porque la gente, pues, sabes, todos están de que es que no soy normal, ¿sabes? Soy atípico. Pero pues, es que todos son atípicos. O sea, lo típico es, de hecho, un poco paradójico. Pero bueno, ¿qué te parece? Hasta ahí lo dejamos, ¿no? Y ya... Está perfecto. Nos vamos al siguiente stream en el tiempo. Va. Excelente. Nos vemos en el futuro. GG. Camarada, Floydismo. Y camarada, todos los demás camaradas que nos acompañaron el día de hoy en el chat. Así es. Gracias a Café, que también se unió y nos platicó nos compartió 2-3 palabras. A Mathematical, que también está aquí. Ajá. ¿Aquí está? ¿Todavía? Sí, todavía está. Aquí está presente. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Pues sí, nos vemos ya en un futuro. Me pico el botón de fin. Y adiós. Creo que ya está en... Bueno, creo que yo no estoy en mute.